Bueno, en este video voy a explicar la herramienta de fasor para poder resolver un circuito de corriente alterna y encontrar ya sea corrientes o voltajes en componentes pasivos. Entonces, para este fin, lo que tengo aquí es un circuito con una fuente de 25 amperes, 3 resistencias y una bobina. El problema dice, obtenga la corriente IL como un fasor y exprésala en su forma polar. La corriente IL es la corriente de la bobina. Entonces, aquí ya tengo desglosado el procedimiento, pero déjenme explicarlo con mayor claridad. Hay que hacer todo en forma fasorial. Y específicamente, como el problema nos lo pide en forma polar, a su forma polar, la cual consta de magnitud y ángulo de desfasamiento. Entonces 25 coseno de 100t vendría siendo su fasor, su magnitud, que son los 25 amperes, y el ángulo de desfasamiento. Recuerden que una onda senoidal o cosenoidal consta de su amplitud, que son 25, coseno de omega t, que son 100. 100 es la frecuencia angular, omega. T es el tiempo, más un ángulo de desfasamiento. Como aquí no se incluye, entonces sobreentiende que es igual a 0. Entonces queda 25 si es de 0. Ahora, las resistencias quedan iguales como fasor o como magnitud real. Se respeta el mismo valor. La resistencia de 1 y de 2 ohms, la resistencia de 2 ohms seguirá siendo de 2 ohms como impedancia. Igual con una resistencia de 1 ohm seguirá siendo 1 ohm en fasor. Lo que cambia es en la bobina. Reactancia de una bobina es igual a J omega L. Omega sabemos que son 100 radianes por segundo. Aquí lo tengo. Y L, la inductancia, es de 10 por 10 a la 3 henries, porque son 10 milihenries. 0.01. Después de hacer la operación, queda J ohms, la reactancia de la bobina, o un cis de 90 grados en forma polar. El paso 2 es encontrar el equivalente de Norton. Hay varias formas de resolverlo. No necesariamente puede ser con equivalente de Norton. Puede ser con equivalente de Thevenin o puede ser con análisis de mallas. En mi caso utilicé equivalente de Norton porque así no necesito resolver un sistema de ecuaciones con valores complejos, con números imaginarios. Entonces aquí yo dividí en dos la malla, y el circuito, y aquí tenemos lo que vendrá siendo el equivalente Norton. Lo sacaremos de aquí y se conectará la corriente Norton con la resistencia Norton en paralelo con estos dos elementos pasivos, la bobina y la resistencia. Entonces, la fuente de corriente se hace un cable y quedan en serie las dos resistencias. 1 más 1 es igual a 2 ohms. Esa es nuestra resistencia Norton. En cuanto a la corriente Norton, hago un análisis en la malla 2, porque en la malla 1 ya conozco su corriente, la corriente de la fuente, que son los 25 amperes, en corriente alterna. Y entonces yo hago análisis y digo, la corriente va en esta dirección. Tengo 1 por corriente Norton, es corriente Norton. Después vengo y digo 1 por corriente Norton, y en esta otra dirección llega la corriente de la fuente, que sería 1 ohm por la corriente de la fuente, igual a 0. Despejando llegamos a 12.560 grados amperes. Esa es la corriente Norton y esa es la resistencia Norton. Entonces así quedaría esta parte, la fuente de corriente y la resistencia es el equivalente de Norton, y este es el circuito al cual lo acoplamos, una bobina en paralelo con una resistencia. Entonces, para poder resolver este sistema, ignoren aquí un ampere, realmente son 12.5 amperes en corriente alterna. Pero lo importante aquí es, sumo en paralelo las dos resistencias de 2 ohms, lo cual da 1 ohm de resistencia, y eso me da únicamente una resistencia de 1 ohm y una bobina de 10 milihenries o un cis de 90 grados en forma fasorial. Hago divisor de corriente y, como lo tengo aquí explicado, nos da 8.868 cis de menos 45 grados de amperes. Así se resuelve este circuito. Para comprobarlo utilizaría un simulador conocido como ORCAD. Aquí ya lo tengo creado el circuito. Esta resistencia, que está en 1 pico-ohms, es decir, casi nada, es para poder evitar conflictos con el simulador, debido a que las bobinas las considera como si fuesen cortocircuitos. Entonces eso genera conflictos con las resistencias que están conectadas en paralelo con ella. Entonces vamos a simular
aquí aprecian que lo que estoy calculando es el voltaje de esta resistencia en paralelo con la bobina, lo cual al dividir el voltaje que me dé el simulador entre 1 cis de 90 grados, voy a obtener la corriente que pasa a la bobina. Entonces aquí nos vamos a View, le damos en Output File y tenemos 8.838 volts con cis de 45 grados. Ok, 4.5 por 10 a la 1 son 45 grados. Entonces lo que vamos, este es el voltaje. Voltaje sobre reactancia, sobre impedancia, sobre resistencia es igual a la corriente, como es una bobina, sobre la reactancia. Entonces dijimos, esto entre 1 cis de 90, 8.838 entre 1 es lo mismo, 8.838, que es la magnitud que nos dio aquí. Y 4.5, es decir, 45 grados menos 90 grados, nos da menos 45 grados, que es el ángulo de desfasamiento que tenemos para corriente IL. Y de esta manera se puede comprobar el ejercicio, el cual fue resuelto correctamente. Espero que les haya servido. Cualquier duda déjenla en los comentarios y vean el video de forma más pausada y con mucho a detalle para que les pueda quedar más claro el tema de cómo calcular corrientes y voltajes en corriente alterna utilizando el fasor. Gracias.